¿Cuáles crees que sean los elementos de la comunicación? ¿Qué se te viene a la mente cuando yo digo elementos de la comunicación? Él habla, ¿cierto? Él habla. Pero entonces, para poder realizar este proceso de habla, siempre tiene que haber una persona que vaya a dar el mensaje y otra que lo vaya a recibir. Alejandro. Como, como, ay, como digamos, como WhatsApp y eso, porque ahí se comunican las personas, Bueno, también el WhatsApp o, puede ser uno. o por cartas, por cartas o por un código que tengan o algo. Ok, eso también puede ser un elemento de la comunicación. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede ser un elemento de la comunicación? María. Profe, pues en mi antiguo colegio veamos eso y que yo me acordé era lo de emisor, código y canal, receptor, el contexto y el mensaje, creo. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, señorita. Y cada Estás uno, en lo digamos, cierto. es, digamos, el mensaje, pues es como la comunicación que lleva. El código es por a través de lo que lleva y el canal también. Y el receptor creo que es el que lo recibe. Ujú. No estoy mal. Ok, muy bien. Sí, señora. Estamos en lo cierto. Entonces, vamos a ver acá. Primero que todo, vamos a hablar de qué es la comunicación. ¿Listo? ¿Por qué vamos a ver qué es eso de la comunicación o por qué es importante saber qué es la comunicación? Porque yo no sé si en algún momento alguno de ustedes me diga que quiere ser comunicador social, ¿cierto? Que quiere estudiar periodismo. No sabe, ¿cierto? Que de pronto se les llame la atención que quiere ser periodista deportivo, que quiere dar noticias, que quiere... Entonces tenemos que saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de la comunicación. Entonces, Sebastián, ¿me ayudas a leer qué es la comunicación, por favor? La comunicación es poner en común, esto es hacer partícipe a otro ser de lo que no tiene uno, de lo que uno tiene o quiere. Entonces, hacer que otra persona sepa qué es lo que yo quiero, ¿cierto? O qué es lo que el otro quiere también, porque esa persona también me puede decir a mí qué es lo que quiere. Entonces, eso es la comunicación, poner en común lo que uno o lo que el otro quiere. ¿Listo? Inicialmente eso viene a ser la comunicación. Ahora, vamos a ver todos esos elementos que hacen parte de la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo al papá o a la mamá o al hermano o a la hermana o al sobrino o al tío, tengo hambre. Digamos, yo ahorita les cuento a ustedes, tengo hambre, tengo ganas de almorzar. Les estoy contando algo que quiero, ¿cierto? Si yo les digo, tengo dos gatos, entonces les estoy contando, los estoy haciendo partícipes de algo que yo tengo, les estoy comunicando, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar acá. Dice, la necesidad de la comunicación. No hay necesidad que copien todo. Acuérdense que no tienen que copiar literalmente lo que estamos viendo, pero sí tomar apuntes, o sea, ustedes mismos con sus propias palabras o pueden utilizar palabras clave de lo que se diga para que no tenga que copiar el texto completo. ¿Por qué? Porque el texto completo trae muchas palabritas agregadas. En cambio, cuando ustedes anotan solo palabras claves de lo que se está diciendo, es más fácil porque ustedes tienen que hacer el proceso de comprender e interpretar. Listo, entonces nos dice, Julián, ¿me ayudas a leer, por favor? La necesidad de la comunicación. Todo ser forma parte de un grupo, necesita comunicarse, es decir, necesita compartir, enviar y recibir información. Unas veces producimos y emitimos mensajes, otras las recibimos y las interpretamos.
Ok, entonces, la necesidad de la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Porque mediante la comunicación compartimos, mediante la comunicación enviamos información y recibimos información, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en este ejercicio de la comunicación, ¿listo? Y cuando yo produzco y emito el mensaje, ¿cierto? Y cuando lo recibo, obviamente lo interpreto. Por eso es que ahorita yo les estoy diciendo, en clase, cuando ustedes tengan que tomar sus apuntes de clase, todas las clases deben de quedar registradas en sus cuadernos, ¿cierto? Todas las clases, no solamente español, no solamente inglés. Pero cuando estamos trabajando, digamos, estas asignaturas así, registrar lo que yo entiendo. Ustedes están interpretando el mensaje. ¿Cómo lo están interpretando? ¿Qué es lo que están entendiendo? Si ven, estamos haciendo un proceso de comunicación. Nosotros les estamos dando una información. ¿Ustedes qué es lo que están entendiendo? ¿Cómo la están interpretando? Entonces, copio lo que yo estoy interpretando. ¿Listo? Bueno, dice, la necesidad de comunicación. ¿Me ayudas a leer, Mariana, por favor? Otros ejemplos de actos de comunicación son los distintos sones de la campana anunciando algún acontecimiento, acto religioso o peligro. Un email en el que cualquier usuario de correo electrónico comunica sus ideas, una carta, etc. Los actos anteriores intervienen claramente dos elementos en el que envía mensajes, el emisor y el que lo recibe, el receptor. Entonces, ahorita estuvimos viendo, ustedes me dieron cositas, me dieron ideas básicas, ¿cierto? De cómo o qué acontecimientos se llevan a cabo para hacer este ejercicio de comunicarnos. Entonces, por ejemplo, Julián me decía la voz, ¿cierto? O sea, obviamente la voz es importante, pero también Alejandro nos mencionaba la cuestión escrita, los mensajes de texto también hacen parte de la comunicación. Entonces, cosas importantes que nos está diciendo acá esta parte de la necesidad de la comunicación. Uno, tengo a alguien que envía el mensaje que se llama emisor. Y dos, tengo a alguien que recibe el mensaje que se llama receptor. ¿Listo? Entonces, son dos elementos clave que necesitamos en este ejercicio de comunicarnos. Dice, intención comunicativa. Siempre va a haber algo que se llama la intención comunicativa, ¿cierto? Entonces, algo que yo quiero o el por qué yo quiero dar ese mensaje de comunicación. Entonces, Alejandro, ¿me ayudas a leer, por favor? Las intenciones comunicativas de las señales, los sonidos, los gestos, las palabras, las luces, las caricias, los colores, los dibujos, los olores, son señales que comunican alguna cosa, según las distintas situaciones en las que se producen. Son señales que, de ser captadas por los sentidos, proporcionan información muy diversa. Sebastián, estamos acá en clase. Ahorita no estamos cogiendo celular. Me imagino que ya debes estar tomando apuntes porque tenemos que estar registrando todo en el cuaderno lo que estamos haciendo en clase. Bueno, entonces nos dice, todo tiene una intención de comunicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hago un sonido, entonces de pronto ese sonido está pidiendo que pongan atención. Si yo hago un gesto, por ejemplo, ustedes pueden hacer un gesto. Si la profesora les tiene que llamar la atención, el gesto que ustedes van a hacer es de molestia, ¿cierto? Entonces voltean los ojos o mueven la boca. Es un gesto de comunicación, es una señal que estamos interpretando. Las palabras, por ejemplo, una palabra puede ser, oiga, y le estoy pidiendo a alguien que escuche, ¿cierto? Las luces, cuando yo voy a salir, por ejemplo, a la calle, hay veces que hay esos reflectivos que me indican que ahí hay
servicio. Entonces, pues está así como con lucecitas, dice pizza. Uy, qué rico, ahí puedo ir a comer pizza, ¿cierto? Las caricias, por ejemplo, hay diferentes tipos de caricias. Si, por ejemplo, a usted le dan un puño, pues debe ser por ganas de pelear, porque usted insultó a alguien, porque trató a alguien mal, porque tienen problemas buscados con otra persona, pero si usted le acaricia en la cara, así tranquilos, pues debe ser porque hay alguien que a usted le genera confianza, porque lo quiere. Los dibujos, yo también puedo hacer un dibujo expresando cómo me siento, ¿cierto? Entonces, si hago, por ejemplo, el dibujito de, no sé, de un niño enojado, pues debe ser que estoy furioso y porque estoy molesto. Los olores. Si huele, por ejemplo, si ustedes salen a la calle hay diferentes olores. Entonces hay un lugar donde huele como feo, usted se va a dar cuenta que quiere decir que hay basura. Si usted llega, por ejemplo, eh, a una plaza, pues entonces va a oler como a lichigo, como cierto, entonces uno dice, ah, bueno, es que hay verduras. Si uno llega, digamos, a sentir el olor de caldo, de comida, pues es porque hay un restaurante, porque la mamá está preparando el almuerzo, ¿cierto? Entonces todo eso nos está señalando o nos está comunicando una situación. Entonces nos dice, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Entonces tenemos varios elementos, en este caso 6 elementos básicos de la comunicación. Ya vimos los dos primeros. El primer elemento de la comunicación es el emisor, que es quien produce el mensaje. Y el segundo elemento de la comunicación ya vimos que era el receptor, el que recibe el mensaje. Entonces, ahí está muy claro, ¿cierto? Cuando yo digo emisor, viene de emitir, de producir. Receptor, su propio nombre lo dice, viene de recibir, el que recibe el mensaje. Entonces, ¿cuáles son esos otros elementos de la comunicación? Felipe, ¿me ayudas a leer, por favor? A partir del mensaje, Sí. mensaje es la información que se transmite. Código, el conjunto de signos y reglas que el emisor y receptor deben conocer. Canal es el medio a través del que se transmite el mensaje. Situación, la suma de circunstancias que rodean el proceso comunicativo. Ok, mensaje es lo que yo quiero decir, ¿cierto? Entonces, yo soy el emisor, doy una información, usted es el receptor. El mensaje es lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, el mensaje ahorita es la clase, lo que estoy dictando de español, que estamos hablando sobre la comunicación. Código, el conjunto de signos. Profe, Dime. es que no nos sale lo del mensaje y el código. Nos aparece la misma diapositiva. Uy, voy. Ya, profe. Bueno, entonces, código, signos o reglas que debemos conocer. Entonces, primero, digamos, cuando hablamos del signo o la regla que debo conocer, digamos, entonces, tengo que conocer las palabras que voy a utilizar, tengo que conocer el medio por el cual yo voy a utilizar o me voy a comunicar con ustedes. Canal, el medio. Entonces, el medio puede ser escrito, el medio puede ser, por ejemplo, por televisión también me transmiten mensajes. ¿Cuál es ese medio por el cual me transmiten el mensaje? Canal, a eso se le llama el canal. Y la situación, no sé, digamos la situación de ahorita es una clase. Si van a hablar ahorita con su mamá, pues de pronto la situación va a ser sobre el almuerzo, ¿cierto? Entonces, la circunstancia que rodea el proceso comunicativo, dependiendo del momento, pues se va a dar una comunicación. ¿Listo? Igual todo esto también ahorita como ustedes generalmente se van más rapidito, entonces cualquier cosa, esta diapositiva, estas diapositivas quedan ahí en la plataforma para que puedan terminar de tomar sus apuntes si les hace falta alguna cosa. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren cómo es el esquema
si digamos se va a producir la comunicación. Entonces tengo un contexto que es el verde, ¿cierto? Entonces lo principal es el mensaje que se va a dar. O sea, el mensaje es lo más importante, o sea, todo tiene que tener un mensaje, ¿cierto? Entonces, viene el código, que es lo que yo voy a decir, la forma como lo voy a decir, perdón, el mensaje, el canal, cómo es que lo voy a decir, si escrito, si por televisión, si por radio, si por aire, si por agua, si por cómo. El emisor le da el mensaje al receptor. Para el emisor tiene que haber un contexto y el receptor también va a estar desarrollándose dentro de un contexto. O sea, todo tiene que pasar dentro de una situación. ¿Listo? Ese es el contexto. Entonces, vamos a ver por acá. Por ejemplo, este es un ejemplo de los elementos de la comunicación. El canal es el celular, ¿cierto? El mensaje dice, Eva me ha pillado la lluvia, Eva, me ha pillado la lluvia aquí arriba. ¿Puedes venir con un paraguas? Pues es que dice pillado, pues entonces quiere decir que es español. Entonces, ¿cuál es el código? Lengua castellana. ¿En qué idioma hablan? En lengua castellana, pero en este caso están hablando en español de España. Emisor es quien está diciendo el mensaje, ¿cierto? La situación es que está lloviendo, ¿cierto? Entonces, si ven, ahí hay una situación donde está lloviendo. Y Eva está al otro lado con su teléfono escuchando, ¿mediante qué canal? También mediante un teléfono. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, vamos a ver este videito. Ay, no se dejó ver. Ay, no se dejó ver ese. Bueno, vamos a ver el videito por acá. Ya les muestro un videito para que